Hola a todos, mi nombre es Valeria Vega Cortés, soy estudiante del grado en licenciatura en publicidad y en este video les voy a estar hablando de los temas vistos en el primer momento de la materia de introducción a la investigación. Entonces empezamos hablando de los conceptos elementales del conocimiento científico. Para ello entonces abarcamos los géneros académicos que son la monografía, la tesis, la tesina y el ensayo. Se llevan a cabo en la investigación, donde se describe alguna situación en particular actual de alguna disciplina en la que se exploran fuentes informativas y se recolectan datos, para así formar conclusiones y dar respuesta a hipótesis presentadas. Nos llevaría entonces a la metodología de investigación, que se va a llevar a cabo por medio de 3 puntos. El primero es la definición y estructuración del objeto de estudio, el segundo se define como la planteación de la hipótesis y el tercero también nos lleva entonces a la construcción del marco, lo que nos llevó entonces a revisar la organización de la información en propósito de la construcción del marco teórico, donde revisamos el estado de la cuestión o estado del arte, donde se responde a la pregunta de qué es lo que se sabe, qué información hay acerca del tema que yo estoy investigando o el objeto de estudio, por medio de artículos, ensayos, libros y revistas académicas. La información entonces es presentada por medio de fichas que son organizadas por fichas bibliográficas de lecturas o de citas. Ahora bien, el marco teórico lo definimos como un agrupamiento de conceptos reunidos por el investigador que son generados por otros autores e investigadores que pueden abordar y basar todo su sustento teórico en la investigación. Pasando así a la organización y escogencia de la metodología investigativa, desarrollada por medio de los paradigmas que contribuyen y basan en la organización de los pensamientos. Estos paradigmas pueden ser constructivistas o positivistas. En cuanto al constructivismo, tenemos que es una metodología cualitativa donde la realidad se construye como un constructo mental. De esta manera, entonces, metodologías prácticas encontramos como entrevistas, observación y percepción. Y en cuanto al positivismo, encontramos la construcción de la realidad como algo universal y no modificable. Es una metodología cuantitativa en la que se generan experimentación, encuestas, deducción y estadísticas. Continuando así, entonces, en la construcción de la investigación con las variables, que pueden ser características o elementos particulares que pueden afectar los resultados de nuestra investigación. Estas variables se determinan dividiendo los problemas y subproblemas que tenemos a investigar acerca del tema. Eso se llama aislamiento, lo que nos lleva a las series de las variables, que son agrupaciones de variables que pueden ser similares y tener elementos en común que las afectan entre ellas. Las variables cuantitativas pueden ser continuas, discretas o dicotómicas. Las variables continuas se refieren a que hay elementos o valores entre cada dato y dato. Las continuas no poseen estos valores intermedios y las dicotómicas pueden ser representadas por medio de simplemente 2 valores, ni más ni menos. Las dimensiones de las variables entonces pueden ser elementos que varían o no, afectando entre ellas a las variables, que pueden ser independiente, dependiente o interviniente. Continuando así con las herramientas de recolección de datos que permiten al investigador observar e identificar comportamientos en su objeto de estudio. Esto se divide en la forma y el contenido. La forma se refiere a la técnica que es empleada para adquirir estas herramientas y el contenido hace referencia a los indicadores o resultados obtenidos. Luego encontramos una clasificación de datos que pueden ser primarios o secundarios. Los primarios hacen referencia a los datos obtenidos por el investigador de primera mano y los secundarios hacen referencia entonces a los datos que no son obtenidos por el investigador, sino que son recopilados por otros autores. Luego entonces nos enfocamos en la recopilación de datos por medio de la observación, que es el uso de los sentidos para analizar el objeto de estudio y luego ser organizado de manera coherente. Esta herramienta es dirigida a un objeto de estudio en concreto, tiene un fin y debe ser sistematizada. Se clasifica entonces por medio de una observación simple y la observación participante, en la que en la observación simple el investigador observa de una manera desapercibida para no afectar la respuesta de su objeto de estudio, mientras que en la observación participante el investigador toma un rol central en la investigación. En esta observación participante el rol del investigador puede ser natural o artificial, donde siendo natural, entonces el investigador hace parte del contexto social de su objeto de estudio, mientras que de manera artificial no lo hace, mientras que se incluye e introduce en este proceso. Entonces el investigador debe tener unos elementos en cuenta que pueden ser ambientales y de actividades. Los ambientales pueden ser sociales
o físicos y en las actividades que pueden ser colectivas o individuales. En cuanto a la creación del proyecto integrador, mi tema va enfocado al emprendimiento, cómo hacer para encontrar y ofrecer un valor agregado de acuerdo a los estándares de hoy en día, donde el mercado está tan saturado de información y además el producto y su calidad ya no son 100% lo que hace que el usuario compre. Para esto, mi hipótesis está enfocada en la experiencia, el vender servicios en cambio de productos físicos. Por ejemplo, si yo quiero vender una bebida, entonces mi propósito no es vender lo buena que es la bebida, sino lo que el usuario siente cuando toma mi bebida. Y ahí lo enfoco a mi carrera, que es la publicidad, donde mi propósito es transmitir y comunicar la mejor experiencia posible para el usuario. Me he dado cuenta que en la creación del marco teórico hay todo un marketing llamado Experience Marketing que está enfocado a esto, a la experiencia del usuario como un eje diferenciador. Entonces entiendo que mi investigación va por muy buen camino. Las variables que encontré en el proyecto son básicamente la demografía y la geografía del mercado, pues esto altera si les gusta o no les gusta una experiencia, lo que se considera como una buena experiencia o no, y además también altera su disposición a pagar por esta experiencia, pues me he dado cuenta que la experiencia en el marketing y la profesionalización de los servicios aumenta el costo. Entonces esto altera también la probabilidad de viabilidad de mi hipótesis.